de una vasta extensión de tierra, donde desde cualquier lugar, hoy país, pero en aquel momento parte del territorio del Imperio Romano, querían ir a Roma y todo el mundo decía: puedes tomar cualquier camino porque te va a llevar a Roma. Cada camino largo, habían custodios romanos que podían indicar hacia dónde estaba la capital. Por eso cualquier camino que tomara alguien en aquel momento lo iba a llevar a esa capital romana. Hoy hay un refrán, que también se usa ese, pero hay otro popular que dice que cualquier camino también lleva a Dios. Y no necesariamente ocurre de esa forma. No todos los caminos llevan al Dios eterno, al Dios que nos ama. Y de eso vamos a hablar un poco hoy. Jesús, en el Evangelio según San Juan, hizo una declaración clave que muchos conocemos, pero que es importante recordar y pensar un poco lo que significa. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, es muy conocido. Este texto dice: Jesús le dice, estoy leyendo la versión textual: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús mismo está señalando que Él es el único camino vivo hacia el destino eterno. Mire bien, hay diferentes tipos de camino que la gente escoge. Está el camino de los que tienen ideologías o de derecha o de izquierda y luchan toda su vida los unos contra los otros. Hay otros que tienen camino o hacen una carrera armamentista de guerra. Hay otros que el camino es la delincuencia, delinquir. Pero hay otros que es la delincuencia de cuello blanco, los mafiosos. Hay otros que su norte único es la academia y el máximo nivel de doctorado y de PhD, y que quieren llegar a conseguir becas fuera del país. Y esa es su vida, ese es su norte, esa es su visión. ¿Qué está mal? No, no está mal. Pero no está bien del todo si el foco, si el centro, si el norte, si el destino de ese camino es solamente conquistar algo personal. Porque al final del asunto, al final de tu carrera, al final de mi carrera, nos toca partir. Y todas las cosas que quizá hemos querido alcanzar se queda aquí. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, sino hasta cuando la partida de un ser querido es muy cercana y nos confronta, nos choca la realidad de que ya no está. A todos nos ha pasado y nos pasará. Nos pasará. Y cuando nos toque pasarlo en lo personal, no nos vamos a poder llevar absolutamente nada. Entonces lo que hemos querido cultivar o conquistar en ese camino personal o en esa carrera personal se queda, se daña, otro lo toma y no le va a dar el uso que nosotros quisiéramos, como por ejemplo alguien que construyó una empresa y se va y los hijos no les interesa eso y agarran y venden esa empresa y ya. Y todo lo por lo que trabajaste durante toda una vida se partió en pedazos, se vendió y se repartió y chao. Entonces, estamos pensando que hay un camino que es vivo y que te conduce al destino eterno. Jesús, como decía, nadie viene, no dice
a un éxito financiero, sino por mí. No dice a una presidencia de la República, sino por mí. ¿Ves? El destino que Jesús menciona en este texto está muchísimo más elevado de lo que usted o yo podamos apuntar aquí en la tierra. Mucho más elevado. Porque Jesús nos está ayudando a entender que el camino correcto es el que nos lleva al cielo. Y no tan solo el que hace que conquistemos cosas terrenales. Y ese es nuestro punto de partida en el compartir del mensaje que tenemos hoy. Ahora, no piense usted que Dios lo atiende o que Dios lo mira a usted porque está en la iglesia, porque está en este recinto, porque tiene contacto con la vida de una iglesia. Porque Dios te mira, te acompaña, te ama, te cuida desde el día que naciste, aunque no tengas nada que ver con una iglesia. Vamos a ir brevemente al libro de Génesis. Porque es importante comprender que Dios no es evangélico. Que Dios no es religioso, que Dios no está en cuatro paredes, sino que Dios es mucho más alto. Y Dios te formó y te trajo a este planeta con propósito y no te ha abandonado nunca. El tema es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que Él está o que estuvo. Génesis 48, capítulo 48, versículo 15. Está hablando un hombre que cuando estaba en el vientre de su madre, junto a su hermano gemelo, luchaban los dos en la barriga de esa mujer. Vamos a escuchar unas palabras de Jacob, que luchaba con su hermano Esaú en el vientre. Cuando iban a nacer estos dos seres, uno de ellos sacó la mano cuando la mamá estaba pariendo y la volvió a meter. Pero cuando sacó la mano, la partera le amarró un hilo en la mano y volvió a meter. Y bueno, nació Esaú, después nació Jacob. Ellos dos lucharon desde niños, competían por cosas. Jacob se convirtió en el consentido de la casa, de lo refinado, y Esaú era el palante, el que cultivaba, el que cazaba, Pero ellos dos chocaban entre ellos. Dios, hablando de ellos, eran dos naciones, representaban dos naciones distintas. Este Jacob engañó a su papá Isaac, haciéndose pasar por Esaú, y le robó la herencia de todo, porque lo bendijo Isaac, haciéndose este hombre Jacob pasar por Esaú. Se puso, mató un animal y se puso el pelaje, se lo pegó porque su hermano era velludo y él era lampiño. A la final lo bendijo y Jacob salió siendo el usurpador, el engañador, el trampero de los dos hermanos. Y salió huyendo porque Esaú le juró que lo iba a matar. Mira cómo va esta tragedia familiar, que no es el punto del estudio, pero le hago esta reseña para que entendamos algo especial. Durante toda esa travesía, desde que Jacob se fue siendo el trampajaula de su familia. ¿Sabe qué es un trampajaula?
Una trampa jaula es una jaulita que tiene una trampa para atrapar al pajarito. Hay gente que es así, trampa jaula, son tramposos, son tramperos. Jacob era de eso. Se fue por allá, le gustó una muchacha, se quería casar. El suegro era más trampero que él. Después podemos revisar esa historia juntos, cuando quiera. A la final, en ese proceso difícil de trabajar por 14 años por la mujer que él quería, se va de regreso. Pero Dios trató con él. A él fue el que se le apareció el ángel con el que él luchó y el ángel le descoyuntó la cadera. A ver si usted ha escuchado esas historias o las ha visto por allí, ¿verdad? Salió este hombre Jacob siendo el engañador, pero Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel, que en algunas traducciones aplica como príncipe de Dios. Era el trampero, el engañador Jacob, y Dios le cambió a príncipe de Dios. Este hombre que supo ser malo como tú y yo, que no nacimos en un lugar probablemente cristiano, que conocimos el pecado, que nos enlodamos hasta aquí, no hasta aquí, hasta aquí de pecado. Mira lo que dice este Jacob en el versículo 15 del capítulo 48. Voy a leer la versión textual. Dice, Elohim, que significa Dios, que me ha pastoreado desde que existo hasta este día. Pero eso es suficiente de lo que necesitamos de ese versículo 15. Lo que quiero decirles con este versículo es que este hombre que fue el engañador, que fue el tramposo, reconoce a los 130 años, que fue cuando dijo esto, que se lo estaba diciendo a sus nietos, iba a orar por ellos, dijo que Dios me ha pastoreado desde que nací. Aunque fui un engañador, aunque fui un trampero, aunque fui un tramposo, aunque fui un aprovechador, un oportunista, Dios no me dejó. Me ha pastoreado. Y un pastor pastorea las ovejas por un camino, por un sendero, y las lleva donde hay alimento. 130 años este hombre siendo pastoreado por Dios, por un camino. Me disculpan que me extendí un poquito hablándoles de Jacob, pero me pareció importante hacer la diferencia de lo malo que fue y cómo Dios lo cambió y lo transformó y no lo abandonó, como a ti y a mí que no nos abandona, a pesar de lo que seamos, de lo que hayamos hecho. Así como a Jacob lo pastoreó, a ti que no conocías nada de iglesia, te ha pastoreado también desde que naciste, aunque no tuviera ninguna relación en tu mente con nada de iglesia. Te ha pastoreado. Dios ha invertido en ti tiempo, atención, cuidado, servicio de ángeles cuidándote para traerte a un momento como este. Interesante. ¿Con qué propósito? De dirigirte por el camino vivo, por el camino correcto. Veamos otro personaje. Vamos a ir viendo algunos personajes, ¿sí? Enoc también es otro hombre que está en la Biblia, pero en Génesis 5, en el mismo libro de Génesis, pero váyase al capítulo 5, Enoc. Enoc, la historia de este hombre es poco conocida,
pero él es el papá de uno que sí es muy conocido. Él es el papá de Matusalén. Y ese Matusalén es el que usted siempre escucha, ese es más viejo que Matusalén. Ese refrán que siempre escucha por ahí. ¿Por qué? Porque Matusalén fue el hombre que vivió más años en la historia de la humanidad. Bueno, este Enoc era el papá de él. Lo destacable de Enoc no era que era el papá, era lo siguiente. Dice Génesis 5, versículo 21, perdón. Génesis capítulo 5, versículo 21 en adelante dice, había vivido Enoc 65 años cuando engendró a Matusalén. ¿Sí? Muy bien. Después dice, y anduvo Enoc con Elohim 300 años después de haber engendrado Matusalén, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Lo ve conmigo, ¿verdad? Y después 24 dice, y Enoc anduvo con Elohim, que le decía que Elohim significa Dios. Y esta versión dice, y desapareció, porque lo arrebató Elohim, lo arrebató Dios. Dios se lo llevó. 65 años de la vida de Enoc caminando por donde él quiso. Y Dios se presenta. Y Enoc detiene todo lo que había hecho y se enfoca en Dios. Y camina con Dios 300 años. Un poco más del triple de los años, de los primeros años de su vida. Caminó con Dios. Y fue tan especial, tan profunda, tan poderosa esta amistad, este nivel de intimidad, que Dios no quiso que muriera. Se lo llevó. Es uno de los pocos hombres de la historia de la humanidad de la Biblia que no murió. ¿Pero por qué? Porque decidió caminar en el camino que Dios le puso. Interesante. ¿Sería bueno para usted caminar en el camino que Dios quiere que camines? Sí, tiene muchas cosas buenas. Tiene muchas cosas buenas. Vas a ser más provechoso, más productivo, más bendecido. Compara 65 años a 300 años. ¿Y cuántas cosas no pudo haber recibido Enoc ahí? Mucho de parte de Dios, muchísimo. Interesante esa historia. Ahora vamos a revisar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que había escogido un camino de religiosidad. ¿Cómo lo digo? Con la defensa de la religión judaica extrema. Porque perseguía a los creyentes en Cristo para llevárselos presos. Porque según él, eran unos herejes. Estaban mal y tenían que ser llevados y castigados porque estaban contradiciendo la ley de Moisés, que eran lo que creía el apóstol Pablo. Cuando eso estaba ocurriendo, él no era apóstol. Él tenía otro nombre. Se llamaba Saulo. Sí, de Tarso, por ahí dijeron de Tarso. Sí. Saulo. Bien. Pero una vez que Saulo es confrontado también en un camino, mira qué interesante, y ese camino era ¿hacia dónde? Hacia Damasco, llevaba órdenes de aprehensión para llevarse prisioneros y castigar a los cristianos. Y en ese camino Jesús se le presenta más radiante y brillante que el mismo sol.
y cae del animal en que iba, porque la Biblia no dice si es un caballo o es un camello. Cae. Debería haber sido tal vez un caballo, pero no dice la Biblia eso. Cayó ciego, deslumbrado, ciego, enceguecido por lo radiante y lo potente de la luz de Jesús que se le presentó. Y como dice ahí en Hechos, atemorizado, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice. Eres demasiado testarudo. Transformando, comenzó a cambiar ahí el camino que llevaba de perseguidor a un camino de servidor, de apóstol. Y en ese proceso de ese camino, el apóstol Pablo en Hechos 20, versículo 24, dice unas palabras interesantísimas y súper provechosas. Hechos 20, 24. Recuerden, estamos hablando del camino que nos lleva a un destino eterno. Y el apóstol Pablo aquí en esta porción de la Escritura dice: pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para proclamar solemnemente el Evangelio de la gracia de Dios. Yo estoy leyendo la Biblia textual, pero sé que la Reina Valera dice: acabar mi carrera con gozo. El apóstol Pablo está diciendo: voy en una carrera, y la carrera se corre en un camino, no se corre en el aire. Y aun si fuera una ruta aérea, hay una ruta. O sea que de todas, hay un camino que recorrer. El apóstol Pablo dejó el camino de perseguidor para convertirse en un camino de servidor, de servicio. ¿En qué camino estamos tú y yo? Si pensamos que estamos en el camino de servirle al Señor, ¿verdad? Porque a lo mejor vamos ahí, preguntamos, ¿y lo estoy haciendo con gozo o con queja? ¿O con pesar? ¿O con murmuración? ¿O con desgano? ¿Con pereza? ¿Cómo estoy en esa carrera de andar en ese camino que Jesús, cuando dijo yo soy el camino, entendemos que ese camino está vivo? No es solo un terreno por donde estamos pasando, es Jesús mismo que nos acompaña en el trayecto, porque Él es el camino. Entonces Él interactúa con el caminante, transforma, modifica la vida, puede llevar, modificar inclusive la línea hacia donde nos quiere dirigir, porque es un camino vivo. ¿Cómo estamos nosotros caminando? Porque Pablo dice, porque en ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo. ¿Y cómo la consideramos nosotros nuestra vida? Es decir, ¿lo que yo quiero es lo primero o lo que Dios quiere es lo primero en mí? Eso me genera un reto, pero también me puede generar la incomodidad de decir, ay, pero es difícil porque yo tengo esta meta, este plan, y ahí es donde Dios comienza a tratar conmigo, contigo. Por eso te hablaba al principio que es un reto, porque Dios a veces nos muestra las cosas que debemos cambiar, o las que Él quiere cambiar con su Espíritu Santo en nosotros. Ese era el apóstol Pablo. Ahora, años más tarde, el apóstol Pablo
habla un poco de ese recorrido que aquí nos está compartiendo, pero ya al final de su día. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Estamos viendo ejemplos de algunos hombres que tomaron algunos caminos que en este caso han sido los caminos correctos, porque han sido de la mano de Dios y han tenido resultados satisfactorios, de bendición. Entonces aquí el apóstol Pablo ahora está hablando muchas décadas que han pasado. Después que leímos Hechos 20, pasan muchas décadas para leer este versículo que vamos a leer a continuación, que el mismo apóstol Pablo se lo escribe a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto confronta, porque nos ayuda a pensar qué es o qué sería de nosotros si estuviéramos en los últimos días de nuestra carrera aquí en la tierra. Imagínese usted como el apóstol Pablo: he acabado la carrera. Nosotros no sabemos cuándo nos toca partir. No lo sabemos. Sería algo increíblemente ansioso saber que en tantos días nos vamos a morir. Es una cosa de locura, ¿no? Por eso Dios no permite eso, que nadie sepa, a menos de las personas que tengan una enfermedad, terminal, que tienen una idea y los médicos pueden indicar que le queda tanto de vida. Sin embargo, al final Dios tiene la última palabra. Pero los que estamos sanos tampoco sabemos qué día nos toca partir. No lo sabemos. Pero imagínense usted, lo que estoy haciendo es este ejercicio. El apóstol Pablo está diciendo: he acabado mi carrera. ¿Qué tal que le tocara decirlo a usted? He acabado mi carrera. O sea, llegó, ya, estoy que me voy. Pero fíjese los elementos que el apóstol dice: he peleado la buena batalla. Y después dice: he guardado la fe. ¿Qué dirías tú de ti, de tu vida, que tú miras hacia atrás? Aquí el apóstol Pablo tenía 60 años, 70 años. Y estaba como de 30 cuando dijo lo de Hechos 20, 24. Habían pasado algunas décadas. ¿Qué piensas tú de ti si miras hacia atrás tu vida y te tocara partir? ¿Has peleado la buena batalla? ¿Has guardado la fe? Seguro que muchas cosas nos quedarían pendientes por conquistar, pero eso es lo bueno de este tipo de exposición, porque estamos expuestos a una palabra viva de Dios que nos ayuda, ya que Él vive en la eternidad, nos ayuda a mirar desde múltiples perspectivas a nosotros mismos. Nos confronta, pero nos ayuda a hacer ajustes, a calibrar y decir: bueno, es verdad, yo creo que me faltaría mucho por hacer, pero todavía tienes tiempo, estás vivo, no sabes cuánto te toca partir, o sea que puedes hacer los cambios, puedes hacer las conquistas que desde la perspectiva que nos plantea el apóstol Pablo no hemos logrado. Podemos avanzar y mejorar, podemos encaminarnos por el mejor camino, el de Cristo. Ahora, yo te preguntaba qué podríamos decir nosotros al final de nuestra carrera, pero otra pregunta es: ¿qué pueden decir otros de nosotros mismos?
otra gente que nos conoce, que nos conoció toda la vida, que nos ha conocido, ¿qué va a decir de ti? Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a vivir por el que dirán. Estoy hablando de nuestro testimonio. ¿Qué diría tu hijo o tu hija de ti? Mi papá, mi mamá, tu hermano. Te lo pongo así. Vamos a ver qué decían de Juan el Bautista. Vamos a ir a Hechos 13. Esto está lleno de ejercicios, ¿verdad? Gracias al Señor por ese ejercicio mental que nos permite hacer. Hechos 13, versículo 25. La pregunta aquí es, ¿qué dirían otros testigos acerca de mí, de mi carrera, de mis resultados, de mi testimonio, de mi vida? Aquí están hablando de Juan el Bautista. Dice, esto es Hechos 13, 25. Y cuando Juan terminaba la carrera, ¿qué significa esto de terminaba la carrera? Que ya estaba llegando al final su vida, ¿verdad que sí? Ajá. Cuando Juan terminaba la carrera decía, ¿qué pensáis que soy yo? No soy yo, sino que detrás de mí viene uno de quien no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Esto lo hemos visto en los evangelios cuando Juan el Bautista iba a bautizar a Jesús. Pero aquí alguien está recordando ese fragmento de la vida del Bautista años atrás cuando bautizó a Jesús. Y están dando buen testimonio de él aquí. ¿Qué testimonio dejamos tú y yo a las personas a nuestro alrededor? De acuerdo al camino que estamos tomando, las decisiones que estamos tomando. ¿Cuál es el testimonio? ¿Usted cree que no es importante? Sí lo es. No por el que dirán, sino porque nosotros decimos que le servimos a un Dios vivo, a un Dios santo, que debería manifestarse en nuestro diario andar. Y si no es así, si Él no se manifiesta, hay cosas que revisarnos. Porque no somos perfectos, ninguno. El apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro y le dijo hipócrita en Hechos. Cuando llegaron los de la circuncisión, no se quería sentar a comer con el resto que eran los gentiles. Y le reprendió, le dijo así, hipócrita. Si tú te vienes sentando con esta otra gente que no es israelita, ahora que llegan los israelitas, vas a dejar de sentarte con ellos para sentarte puro con los israelitas. Eso es lo que estaba pasando. Sea hipócrita, le dijo. Así le dijo. Y así se lee. Entonces no es cuestión del que dirán, es cuestión de qué estoy dejando, qué legado estoy dejando, sobre todo a mi familia. ¿Qué estoy construyendo en mis hijos, en mis hijas, en tus nietos, en las personas por las que les tienes afecto, sean familiares que vivan cerca o tal vez no, pero que te conocen? Tus alumnos, si eres docente, tus compañeros de trabajo, ¿qué van a decir de ti? ¿Y eso que era evangélico? ¿Te quiere que digan así de usted? ¿Y eso que dijo que era evangélico? O va a decir, oye, verdaderamente aquella persona se puede confiar en él, es honrado, es respetuoso, es cuidadoso con sus palabras. ¿Qué quiere usted que digan de usted? Porque, ¿sabe qué? Todo eso está siendo anotado en un libro arriba. Porque cuando lleguemos delante del Señor, todos seremos juzgados por las cosas que hicimos y dijimos.
Y ahí va a estar anotadito todo. Yo no estoy diciendo que va a perder la salvación por alguna falla que tuvo, porque la sangre de Cristo es suficientemente poderosa y eficaz para salvarnos. Pero eso no significa que no vamos a cuidar nuestro testimonio de vida, nuestra conducta. ¿Qué quiere usted que digan de usted? Cuando ya usted no esté, no va a querer que lo llamen trampero como a Jacob, cuando era Jacob, porque después fue Israel, fue príncipe de Dios. Pero no va a querer usted que lo llamen tramposo, trampajaula. No. Vamos a una. Ustedes los que han ido a Caracas saben que hay algo que se llama la bajada de Tazón, ¿verdad? Que hay que tener cuidado bajando por ahí porque eso está todo aceitoso. Bueno, vamos a una bajada ahorita. Agárrese, prepárese. Camino a Emaús. Vamos a hablar de ese trayectico. Eso está en Lucas 24. Del 13 en adelante. Lucas 24. Del 13 en adelante. Le adelanto. Por eso le digo que se agarre, que no se deje ir muy rápido. Tome nota si tiene que tomar nota. Sacude así, despiértese si tiene sueño. Le adelanto que la palabra Emaús significa aguas tibias. ¿Y qué tiene que ver esa expresión? Porque es interesante. Dios es tremendo con eso de la tibieza. La palabra Emaús significa aguas tibias. Y en Apocalipsis 3:16, aunque no pierda Emaús, no pierda eso, si quiere ir allá vaya, pero si no, quédese en Emaús. Pero se lo digo yo, Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Dios. Así que Dios no está muy contento con la tibieza. Pero qué interesante que esta palabra Emaús significa aguas tibias. Y hacia allá se empujaron 2 discípulos por ese camino. Iban por esa bajada de Tazón, esa bajada a Emaús. Iban. ¿Qué pasó allí? Mire, usted lo puede ir revisando, leyendo. Yo se lo voy a compartir. 2 discípulos se apartaron del resto de los apóstoles. No pierda esto, no pierda, por favor. Se apartan del resto de los apóstoles y se van hacia esa zona llamada Emaús, que por cierto era una zona que era de un descenso. Conversaban de lo que había ocurrido, porque ¿qué había ocurrido? Que Jesús había ido a la cruz, había muerto, era el tercer día y aparentemente no había resucitado todavía. Y ellos estaban en esa expectativa, pero estaban mal. Esa es la realidad. Estaban mal porque Jesús no había resucitado. Él dijo que iba a resucitar y ellos estaban mal en la fe. Tenían una crisis de fe. Estaban fallando. Iban entristecidos. Iban camino a una depresión emocional. Estaban pensando que Dios los abandonó. Iban para abajo.
¿Sí? Esa era la realidad. Entonces, cuando ellos están hablando de eso, mira qué cosa tan interesante. Se están desviando del camino que Jesús durante 3 años y medio les había enseñado. Se apartan de los apóstoles y se van por otro camino. Un camino de tristeza, un camino de depresión, un camino de desesperanza. Y en ese camino, mira qué cosa tan maravillosa, les llega Jesús resucitado, pero no se les reveló. Y como tú lo puedes leer, el versículo 15 dice: Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no reconocieran a Jesús. Y les pregunta: ¿y qué están hablando ustedes aquí? Y se detuvieron, dice esta versión, se detuvieron con rostros sombríos, dice esta versión textual. Mal, estaban mal. Tú eres el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén. El circo de lo que hicieron con Jesús, matándolo en un madero, y le hablan de todo lo que hizo Pilato, de todo lo que hicieron los sacerdotes, cómo mataron a Jesús, cómo lo humillaron, y además dice, y este es el tercer día. Por ahí unas mujeres dijeron que lo vieron y que vieron unos ángeles. Y otros compañeros de nosotros, les estoy relatando lo que ahí dice, y otros compañeros de nosotros fueron al sepulcro y ahí no estaba el cuerpo. Pero no ha aparecido, no ha resucitado, estamos mal. Casi que. Eso es lo que dice más o menos. Wow. Entonces en el 25, Jesús les dice: insensatos muchachos, tardos de corazón para creer en todo lo que hablaron los profetas. Comenzó a hablarles desde Moisés, es decir, de Génesis para abajo, de él, de lo que tenía que padecer el Cristo. Les habló de las Escrituras. Y llegaron a Emaús y Jesús se iba como que a adelantar para irse, para seguir el camino. Y ellos, no, quédate con nosotros porque ya se hizo de noche, ¿sabes? Se queda con ellos. Ellos no saben que es Jesús, pero Jesús no los dejó solos en ese camino de tiniebla, de desesperanza, de fracaso, de crisis de fe, de depresión. No los dejó solos. Se llega con ellos, van a cenar, y cuando Jesús parte el pan, lo hizo como en la última cena, que estaba con todos los discípulos antes que muriera, y ahí es que ellos lo reconocen. Cuando lo reconocen, Jesús se desaparece sobrenaturalmente, con el poder que es soberano él, el poder de Dios, se desaparece de su vista. Y ahí ellos, este es el Señor que ha resucitado. Y dicen, ¿no nos ardía el corazón cuando veníamos caminando, que nos estaba hablando en las Escrituras de todo lo que era necesario que padeciera? Y en ese mismo momento, esos dos se levantaron y se devolvieron hacia Jerusalén a compartirle con el gozo que tenían, a compartirle a los demás discípulos que habían visto al Señor en ese camino de tiniebla, de desesperanza, de depresión, de crisis. En ese camino. ¿Qué usó Jesús para tocar sus vidas, para transformarlos, para alentarlos, para animarlos? Él no se manifestó con una imagen como gloriosa delante de ellos, como cuando se transfiguró, que sus vestidos se resplandecieron de blanco. Eso no pasó, ellos no lo reconocían. Pero ¿qué fue lo que usó Jesús
para redireccionarlos en el camino correcto? La Escritura fue lo que usó Jesús. Porque dice, lo leemos, que comenzando desde Moisés, les repasó por todas las Escrituras, todas las profecías que él tenía que padecer, y les habló fue de la Escritura, de la palabra de Dios, en ese momento del Antiguo Testamento. De eso fue que le habló Jesús. Entonces, si tú y yo estamos en un camino incorrecto, estamos en un camino que estamos golpeados por la vida, que estamos llevados de un lado para otro porque hay algo que está ocurriendo que nos golpea, lo que nos va a ayudar a fortalecernos es nuestra relación con este texto, con la palabra de Dios. Es lo que nos va a animar, lo que va a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Pero cómo? Sumergiéndonos en la Escritura, teniendo comunión y un vínculo con la palabra de Dios que está viva. Esa palabra viva escrita aviva el fuego de Dios. Y ahora sí estamos en la recta final del camino. Estamos llegando a la recta final del camino. El llamado a nuestra carrera en el camino hacia el destino eterno. Dios nos ha ayudado en estos minutos a repasar algunas vidas de algunas personas, de algunos, voy a usar esta palabra, de algunos testigos que quedaron registrados en la Escritura y de los cuales hemos mirado. ¿A quién hemos mirado? A Jacob, a Enoc, al apóstol Pablo y a Juan el Bautista. ¿Se me escapa alguien? Y a los 2 discípulos del camino de Emaús. Todos ellos son testigos de la importancia y de lo que Dios obra para transformar nuestra vida, colocándonos en el camino correcto. Entonces, el reto que trae Dios para nosotros hoy está en Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Esta es la recta final del camino. ¿Y por qué digo recta final? Porque ahí es donde uno afirma el paso para llegar victorioso. Pero este es un reto. No es una palmadita, no es un cariñito. Es Dios como un coach diciendo: dale que tú puedes, hazlo así. Es Dios así, animándonos. No es Dios, dale. Es Dios como el coach que está ahí, que no puede meterse a la cancha gritándonos y diciéndonos: así, allá, hazlo allá. Como los entrenadores cuando uno ve los partidos de fútbol, que son más enérgicos que los managers de béisbol. O el de básquet, que está en la NBA, que pelea con el árbitro por la falta, que está así animado, ¿verdad que sí? O como los que están, a los que les gusta la UFC. Están en la lucha dándose, y entonces detrás de la cerca está el coach, y dale así, y hazle la llave, y el mataleón, y el no sé qué. Eso es pelea de artes marciales mixtas, lo que estoy diciendo de la UFC, lo que no conocen. Lo que quiero decir es que Dios está parado en la punta de la cancha donde tú estás diciéndote lo que tienes que hacer. Eso es lo que vamos a leer ahorita, ¿sí? Hebreos 12, 1, 2. Por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, y ya hablamos de los testigos, mencionamos por lo menos 7 o 6, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera
que nos es puesta delante. Yo estoy leyendo la versión textual, ¿ok? Tiene algunas palabritas diferentes a la Reina Valera. Después dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y despreciando lo oprobio se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué elementos vemos aquí? Primero, tú no estás solo en la carrera, en el camino. No estás solo, aunque te veas solo, aunque te sientas solo, no estás solo. Hace rato, cuando estábamos acá alabando y cantando, todos en algún momento tomamos la mano de otra persona y cantamos juntos y oramos los unos por los otros. Eso nos fortalece, eso nos ayuda, eso nos equipa, eso nos hace ver que no estamos solos. Pero cuando nos vamos de este recinto, pareciera que estamos solos, pero no estamos solos, porque en ese camino, si tú decides caminar por el camino del Señor, Él es el camino que está vivo y te acompaña durante el trayecto. Pero cuando salimos de este recinto, también es importante que usted se mantenga vinculado con el resto de las personas que hacen vida aquí en la iglesia. Y que compartamos. Y que nos veamos. Y que hagamos la cola de la gasolina juntos. Y que vayamos a hacer unas compras juntos. Y que vayamos a hacer deporte juntos. Porque eso nos fortalece, nos vincula, nos ayuda. Y que vayamos a comer juntos. ¿Verdad? Claro que sí. Entonces, no estamos solos. Tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor. Pero dice también que despojémonos de todo peso. Peso de amargura, peso de murmuración, peso de queja, peso de pereza, peso de molestia. Despojémonos de todo peso y también despojémonos del pecado que nos asedia. Tenemos que terminar de levantarnos contra el pecado con el que estamos luchando y derrotarlo en el nombre de Jesús. Tenemos que quebrantar eso y esa tentación. Porque muchas veces entramos en un círculo que nos hace daño y no nos permite avanzar en la carrera, ¿sí? Es Dios, recuerda, es Dios que te está animando como un coach lo que tienes que hacer. Y de paso te dice, no lo haces solo, yo estoy contigo, yo te ayudo. Después dice, y corramos con paciencia, ¿ves? Sin apuro, la carrera que nos es puesta delante. Pero la carrera, ¿correr para qué? ¿Hacia dónde? Recuerda que dijimos que es un camino que nos lleva a un destino eterno. ¿Cuál es el destino? ¿Qué dijo Jesús en aquel versículo que leímos al principio, en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. El Padre es el destino. Él es el destino. Tu destino es el cielo. Ese es tu destino. Hacia allá vamos. Decía el pastor Arcadio, caminemos hacia la patria celestial. Usaba esa expresión. Es hacia allá. Que aquí hay bondades, hay bendiciones, hay añadiduras. Sí, pero solo son añadiduras. Pero nuestro objetivo es el Señor, el cielo, su casa. Entonces, recuerda, hacia allá es la carrera. El versículo 2 de lo que estamos leyendo de Hebreos 12 dice, puesto los ojos en... Ahí está otra clave. Te está diciendo Jesús, mírame a mí, no mire que si te está venciendo, que si te está ganando, que si te está hundiendo, mírame a mí. Es lo que te dice Jesús. Pero velo así, como un coach. Así le pasó a Pedro. Señor, si eres tú el Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Ven, le dijo el Señor. Ven. Y puso el pie y caminó. No sé cuántos pasos dio. Pero después, ¿qué vio Pedro? El viento,
el mar embravecido. Pero es que había madre tormenta desatada. En serio, que había una cosa de la nada. Pero ahí estaba Jesús. Pero él se enfocó más en alrededor. No nos podemos enfocar en las circunstancias a nuestro alrededor, en la locura de la economía donde vivimos alrededor. Tenemos que enfocar nuestra mirada, nuestros ojos en Jesucristo, que está ahí adelante y te dice, ven, un paso a la vez, sin apuro, con paciencia, pero un paso de fe tras otro. Entonces, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Si Él es el creador de la fe, no va a tener para darte fe. Sí, tiene suficiente. Él es el autor. Después dice, Jesús, habiendo colocado el gozo en la salvación de millones de personas a lo largo de la historia, tuvo suficiente fortaleza para soportar la crucifixión. Él vio tu salvación. Eso fue lo que vio Jesús. Y soportó la crucifixión por amor a ti. Nosotros, en medio de nuestras aflicciones, miremoslo a Él para soportar la aflicción y transitar y avanzar y salir en victoria. Amén. Y después dice, despreciando el oprobio. Ese oprobio es burla, es humillación. Jesús soportó todo eso. Y a la final dice, se ha sentado, ¿a dónde? A la diestra del trono. Tu meta, mi meta, para allá es que vamos. Pero no podemos así claudicar, guabinar. No. Caminar firme, continuo. El camino es Jesucristo. No debe haber otro. No significa que tu vida va a estar llena de ¿cómo lo digo? De aburrimiento. No. Mira el coach que te mostré que está ahí animándote en la vida. ¿Cómo va a ser Dios aburrido si todos los días amanece diferente y las nubes no son iguales? ¿Y Dios te las pinta diferente todos los días? ¿Cree que Dios es aburrido? No, mira la creación. ¿Cómo de repente amanece con esas nubes y de repente rayo de sol? ¿Tú crees que...? No, Dios es dinámico. Entonces, ¿qué nos queda? Caminar en el camino que es Cristo. Tenemos falla, corrijámosla, dejemos el pecado, dejemos lo que nos pesa y caminemos hacia Él. Ese es el mensaje y el reto. Trabaje esta semana en Hebreos 12, 1 y 2, que es lo último que estamos leyendo. Es la recta final de este mensaje. Lléveselo en su casa. Trabaje en él. Si puede, memoríceselo. Y el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Señor y terminar esta parte de esa forma.